gerente de desarrollo de capítulos en Latinoamérica y el Caribe. Trabajo para la organización Internet Society. Para los que no saben un poco de lo que es Internet Society, es una organización sin fines de lucro y además es la única organización a nivel mundial que fue creada para el desarrollo del Internet. A nivel mundial, trabajamos con voluntarios que están a nivel local, por ejemplo, a nivel país, a los cuales denominamos capítulos. Y estos capítulos lo que realizan es extender, lo que hacen es extender la misión que nosotros tenemos como organización, que es un Internet para todos, y tropicalizar un poco lo que son los requerimientos en temas de Internet a nivel local. Entonces, el día de hoy, el tema que vamos a estar evaluando, que vamos a estar desarrollando, son los principios de gobernanza de Internet y espero que todos puedan sacarle bastante provecho a esta presentación. Entonces, bueno, vamos a hablar antes de hablar de detalles de lo que es la gobernanza de Internet. Primero es muy importante entender el concepto de gobernanza de Internet. Y para dar inicio con este concepto es importante decir que aún no existe una definición que sea universalmente aceptada y realmente el hecho de no tener una definición que sea universal afecta la forma en que se definen y se conceptualizan la política pública. Sin embargo, a pesar de esto, sí hay una definición, que es la que normalmente se utiliza, que es la que tal vez se ajusta más al concepto de gobernanza de Internet y es la que vamos a estar viendo a continuación. Entonces, bueno, cuando hablamos de gobernanza de Internet es muy importante hablarlo en dos términos o en dos formas de interpretarlo. Por un lado tenemos la interpretación lingüística y por el otro tenemos la interpretación de alcance. Cuando hablamos de los términos lingüísticos y decimos gobernanza, normalmente, y dado a la traducción que existe al español, pensamos que gobernanza tiene que ver más con, creo que hay un micrófono abierto. Gobernanza tiene que ver más con gobierno. Y ese es uno de los problemas que la comunidad ha tenido que enfrentar en términos del concepto de gobernanza. Porque cuando nosotros hablamos de gobernanza, realmente no está ligado a gobierno. Cuando nosotros hablamos de gobierno, normalmente se piensa en que las decisiones se toman de forma centralizada. Esto quiere decir que un solo actor es el que toma las decisiones. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de gobernanza de Internet, las decisiones son completamente opuestas a una toma de decisión centralizada, sino que es una toma de decisiones completamente descentralizada. Y es ahí donde empieza la discusión a nivel mundial sobre el término de gobernanza y la problemática que hay a la hora de que se hizo la traducción del término governance, que viene del inglés al español, y sobre todo ese ligamen que hay con respecto al concepto de gobierno, que realmente es antónimo a lo que se busca en la gobernanza de Internet, que es la descentralización de la toma de decisiones. Ahora bien, también cuando vemos la palabra Internet, normalmente, y si nos basamos básicamente al término técnico, el Internet es una red de redes. Sin embargo, con el tiempo, realmente ese concepto ha migrado a lo que es, hay otro micrófono por ahí abierto, a un concepto de sociedad de la información que es mucho más amplio que simplemente la estructura técnica del Internet. Entonces, como pueden ver, con simplemente estas dos palabras ya hay bastante complicación y bastante diálogo, propuestas a nivel mundial para que pueda englobar realmente lo que quiere decir. Y luego, ya si hablamos un poco más
sobre la parte de alcance, tenemos aspectos de infraestructura y cuestiones de política pública. Entonces, cuando hablamos de gobernanza de Internet, y si estamos hablando de la parte de infraestructura, podemos estar hablando de nombres de dominio, protocolos de Internet, servidores raíz, todo lo que tiene que ver con infraestructura. Pero a su vez, el alcance no es solo la parte técnica, sino la parte política. Entonces, dentro de la parte política podemos ver temas como control de contenidos, ciberdelitos, propiedad intelectual y demás. Entonces, básicamente estas son como las dos aristas que busca la interpretación de lo que es la gobernanza de Internet. Ahora bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos definir la gobernanza de Internet? Básicamente, y como les decía, no hay todavía un término que sea mundialmente aceptado, pero sin embargo, en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, se define este concepto. Y se habla que la gobernanza de Internet es el desarrollo y la aplicación por parte de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil en sus respectivos roles de principios, normas, reglas, procedimientos de toma de decisiones y programas comunes que dan forma a la evolución y utilización de Internet. Ahora bien, seguro ustedes se preguntarán, pero ¿por qué esta definición todavía no puede ser aceptada a nivel mundial? Básicamente es por la parte que ustedes ven en negro. Cuando hablamos en sus respectivos roles, es muy difícil y dada la evolución del Internet, la velocidad en la que se desarrolla, definir cuáles son esos roles. Y cuando estamos hablando de esos roles respectivos es cuál es el rol del gobierno, cuál debe ser el rol del sector privado, de la sociedad civil. Hasta que eso no esté definido, es muy difícil decir que este es el concepto mundial aceptado de gobernanza de Internet. Y realmente es en lo que se está trabajando actualmente. Ahora bien, ¿cuáles son las características principales de la gobernanza de Internet? En primer lugar, y creo que es una de las más importantes, es que es un proceso completamente descentralizado. Como les decía, a pesar de que el término gobernanza es muy parecido al término de gobierno, es completamente opuesto. La toma de decisiones no debe de ser centralizada, sino debe ser completamente descentralizada y además tiene que estar ligado a un modelo multiparticipativo. ¿Qué quiere decir un modelo multiparticipativo? Esto quiere decir que todos los actores del Internet o todas las personas que tienen algo en juego que esté relacionado con la evolución del Internet deben de participar en esa toma de decisiones. Luego se desarrolla bajo un marco colaborativo. Esto quiere decir que no importa de qué sector de la comunidad yo soy, todos tienen igual derecho de opinar, igual derecho de colaborar e igual derecho de ser parte de los procesos. Y por último, existe lo que se llama el principio de subsidiariedad, que lo que habla es que los asuntos se resuelven en el estrato más bajo, donde se origina el problema. Entonces es ahí donde se resuelven los asuntos en general de Internet. Ahora hablando un poquito más y ahondando también mucho en la parte del modelo múltiples partes, porque creo que es importante darle bastante prioridad. Cuando nosotros hablamos del término múltiples partes interesadas o en inglés el modelo multi-stakeholder, lo que estamos hablando es sobre la participación y la consideración que hay de los enfoques de los diferentes actores que componen el ecosistema del Internet. Y cuando hablamos del ecosistema del Internet, ¿cuáles son esos actores? Sociedad civil, sector público, sector privado y academia. Sin la contribución o sin la participación de estos sectores es muy difícil que exista un desarrollo integral. Y por eso es que existe este concepto de múltiples partes, para que el desarrollo de la política pública sea basada en consenso.
Y también quiero detenerme un momento en esta palabra consenso. Consenso no quiere decir que yo vengo, reúno a los 4 sectores y someto una situación a votación y por mayoría se decide qué decisión tomar, sino que consenso más bien quiere decir que yo reúno a las partes del ecosistema del Internet y entre todos decidimos qué es lo que va a beneficiar a la mayoría. Entonces no es un proceso de votación, sino es un proceso de decisión de analizar qué es lo mejor para todos. Y además, este proceso se hace de una forma bottom-up. Eso quiere decir que se hace de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Luego, muy importante es que en los procesos de múltiples partes interesadas, quienes son parte del proceso elevan sus propuestas y además poseen una responsabilidad de llevar adelante esas políticas públicas o procesos. Entonces, además de participar, hay una responsabilidad que es implícita dentro del proceso. Ahora bien, ¿quién es esa parte interesada? Cuando nosotros hablamos de partes interesadas es alguien o ya sea una persona, ya sea una institución, una organización, cualquier actor del ecosistema de Internet que tiene algún interés o alguna preocupación, pero básicamente alguien que tiene algo en juego. Por ejemplo, las decisiones que se toman sobre Internet, en Internet, sobre todo en la política pública, ponen en juego muchas otras situaciones. ¿Por qué? Porque el Internet es transversal a todo lo que hacemos. Si nosotros hablamos de Internet, podemos estar hablando de educación. Si nosotros hablamos de Internet, podemos estar hablando de infraestructura. Si nosotros hablamos de Internet, estamos hablando de muchas cosas que están entrelazadas. Entonces siempre hay algo que ganar o algo que perder. Y si no se participa, pues esa ganancia o esa pérdida puede ser mayor o menor. Entonces, esos son como los conceptos básicos que engloban lo que es la gobernanza de Internet. Ahora bien, este modelo es de ICANN y habla sobre las 3 capas. Ahí hay un micrófono abierto, creo. Habla sobre las 3 capas de gobernanza de Internet, que son las que engloban el cómo está estructurado el Internet a nivel de gobernanza digital. En la primer capa tenemos lo que es la capa de infraestructura. En esa capa lo que tenemos son todo lo que tiene que ver con protocolos, canales terrestres, cables terrestres, cables submarinos, satélites, todo lo que tiene que ver con infraestructura. ¿Quiénes son los actores claves en esta parte? Básicamente IEEE, ITU, la IETF. Ellos son actores que están muy relacionados con la capa de infraestructura. Después tenemos la capa lógica. En la capa lógica lo que vamos a tener son, por ejemplo, servicios de servidores de raíz, nombres de dominio, direcciones IPs, parámetros y protocolos. Y dentro de esta capa, los actores más importantes, por ejemplo, tenemos igual a la IETF, tenemos ICANN, diferentes organizaciones que se han basado todo su conocimiento y experiencia en la capa lógica. Luego tenemos la capa social y económica, que ahí es donde empezamos a ver cómo es que el ser humano interactúa con lo que hoy llamamos Internet, y ahí lo que tenemos es, por ejemplo, leyes, políticas y normas, industria y comercio, usuarios, educación, aplicaciones, entretenimiento, seguridad, redes sociales. Y básicamente ahí lo que vamos a encontrar es mucho parte de los actores es la sociedad civil. Entonces, básicamente, estas son las 3 capas en que se desarrolla la gobernanza digital. Ahora bien, a nivel mundial existen varias organizaciones que se han dedicado a desarrollar cuestiones que tienen que ver con
con el Internet y sobre todo las taxonomías que están relacionadas con el Internet. Dentro de esas instituciones tenemos, por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre Gobernanza de Internet, tenemos el Foro de Gobernanza de Internet, que más adelante también se los voy a explicar con más detalle, tenemos la Fundación Diplo y tenemos la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, que es un órgano de la ONU que está destinado a asesorar en cuestiones de científicas y tecnológicas. Entonces, ahora vamos a ver cuál es la taxonomía que cada una de estas organizaciones utiliza para lo que es el análisis del Internet. Por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre Gobernanza de Internet, la taxonomía que utiliza es, por un lado, utilizan lo que es infraestructura y gestión, por otro tienen todo lo que está relacionado con el uso del Internet, por ejemplo, la seguridad de las redes, el ciberdelito. Luego tienen otra taxonomía que tiene que ver con las cuestiones de interés para Internet, por ejemplo, derechos de propiedad intelectual, el comercio internacional. Y por último tiene aspectos relacionados con el desarrollo, que están más bien ligados a la parte de creación de capacidades. Ahora, por ejemplo, la Fundación Diplo tiene también su taxonomía. De hecho, la taxonomía de la Fundación Diplo es la que en lo personal me gusta más. En esta taxonomía tenemos 5 canastas. En la primera canasta tenemos lo que es infraestructura y estandarización, donde tenemos todo lo que tiene que ver con protocolos, DNS, servidores raíz, acceso, neutralidad de la red, estándares, ciberseguridad. Luego tenemos la canasta legal, donde tenemos todo lo que tiene que ver con instrumentos legales, jurisdicción, propiedad intelectual, patentes, cibercrimen, protección de datos, regulación y privacidad. Luego tenemos la canasta económica, donde vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con e-commerce, e-banking, protección al consumidor, firmas digitales, impuestos y demás. Luego tenemos la canasta de desarrollo, donde vamos a ver temas como brecha digital, desarrollo de telecomunicaciones e infraestructura, soporte financiero, aspectos socioeconómicos, aspectos institucionales y de política. Y por último tenemos la canasta sociocultural, que ahí estaremos viendo temas como derechos humanos, derechos de personas con discapacidad, educación, contenido de política, seguridad de niños, diversidad cultural, bienes públicos globales. Entonces, bueno, esta sería como la taxonomía que utiliza la Fundación Diplo. Ahora la taxonomía que utiliza la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, básicamente se basa en 7 grandes áreas. Una es el área legal, otra es el área de seguridad, otra es sociocultural, desarrollo, económica, de derechos humanos, infraestructura y estandarización. Como pueden ver, básicamente las diferentes organizaciones tienen taxonomías diferentes. Sin embargo, si nos ponemos a analizar el contenido que hay en cada una de esas taxonomías o en cada una de esas clasificaciones, el contenido es el mismo, pero la forma de abordarlo tal vez es un poco diferente. Ahora bien, ¿cómo es o cuál es la metodología para analizar cuestiones relacionadas con el Internet? Este es uno de los modelos más utilizados. Es un cubo básicamente donde tenemos como varios lados. Por un lado tenemos el lado de los actores, que refleja la naturaleza multisectorial de la gobernanza del Internet. Por ejemplo, básicamente está ligado con la pregunta ¿quién? Entonces, los factores es quiénes están relacionados. Puede ser el sector académico, puede ser el gobierno, puede ser el sector privado, puede ser los individuos, sociedad civil, ONGs, etc. Luego tenemos el qué. Entonces, en el qué vamos a ver la lista de las cuestiones de gobernanza de Internet. Por ejemplo, infraestructura, estandarización, jurisdicción, cibercrimen, e-commerce, etcétera. De hecho, estas más bien están ligadas a los componentes que estuvimos viendo que están dentro de las diferentes taxonomías.
Luego tenemos el dónde. El dónde es es el marco donde se abordan las cuestiones del Internet. Entonces ahí ya tenemos parlamentos, gobiernos, etcétera. Y después la intersección de las tres es el cómo. Y eso es cómo se va a abordar cada una de esas situaciones. Entonces, básicamente este es el marco con el cual se analizan las cuestiones de Internet. Y esa intersección es el cómo nosotros vamos a ir abordando cada uno de los temas. Luego, ¿cómo evoluciona el proceso de gobernanza de Internet y dónde nos encontramos actualmente? Bueno, básicamente, el proceso de gobernanza de Internet y que viene desde su conceptualización hasta lo que tenemos actualmente, nace desde una resolución en una Asamblea General de Naciones Unidas en el 2001, donde se determina que la UIT va a ser el organismo encargado de dirigir todo este proceso. Entonces, dentro de esta reunión, se crean dos fases. Una primera fase, que fue en Ginebra en el 2003, que lo que se hizo fue redactar y propiciar una clara declaración de voluntad política. Eso quiere decir que las personas que estuvieron participando de esta fase, lo que firmaron fue un acuerdo de voluntad que lo que buscaba era englobar la forma en que se iba a empezar a tratar los temas de gobernanza de Internet. Pero luego en Túnez, en el 2005, se determina que se tiene que materializar ese proceso. Y entonces en esta reunión es cuando se define que se van a empezar a hacer foros de gobernanza de Internet. Entonces, un foro de gobernanza de Internet básicamente es un espacio abierto, completamente inclusivo, donde cualquier persona alrededor del mundo puede participar de discusiones relacionadas con el desarrollo del Internet a nivel mundial. Y este foro, además, es creado por nace en el 2006 y es un mandato de la ONU. Entonces, esto quiere decir que año tras año este foro se realiza con el fin de reunir a los diferentes actores del ecosistema del Internet y empezar a hablar sobre temas relacionados con este desarrollo. Características del foro de gobernanza del Internet. Primero, es abierto, cualquiera puede participar. Por ejemplo, cualquiera de ustedes puede ir a un foro de gobernanza de Internet. Lo segundo, y de hecho hay bastante polémica en este tema, es que no es vinculante. Esto quiere decir que a pesar de que dentro del foro se discuten temas que son prioritarios para muchos países, para el Internet a nivel mundial, no se toman decisiones concretas en este foro, sino que solo se promueve la discusión de los temas. Tercero, reúne todas las partes interesadas del ecosistema del Internet en igualdad de condiciones y mediante un proceso abierto e inclusivo. Esto quiere decir que sin importar de qué sector de la comunidad del Internet yo pertenezca, yo tengo todo el derecho de participar y dar mi opinión. Y además, los procesos de definición de los temas que se realizan en los foros de gobernanza de Internet también son de carácter público. Eso quiere decir que los diferentes actores tienen la posibilidad de externar su opinión sobre los temas que se deben de desarrollar en ese foro de gobernanza de Internet. ¿Cuáles son los principios rectores de ese foro de gobernanza de Internet?
Primero, la participación abierta, inclusiva y transparente. Luego, la supervisión y empoderamiento colectivos. Realmente para poder participar de un foro se necesita mucha cooperación, dado que es muy, como les estaba comentando antes, normalmente, y cuando hay muchos intereses de por medio, es muy difícil llegar a un consenso. Entonces, la cooperación es sumamente clave. Luego, la toma de decisiones basado en consenso. Eso tiene que ver con la pericia y la experiencia y sobre todo con la cooperación que haya por parte de las diferentes representantes del ecosistema del Internet. Tiene enfoques pragmáticos y basados en evidencia. Es muy importante que los asuntos que se llevan a estos foros tengan información objetiva y empírica. Luego está muy basado en el voluntarismo y el éxito depende de las personas que participan de ese foro, y además tiene un aspecto que tiene que ver con la innovación sin permiso. Eso quiere decir que cualquiera puede participar y no necesita el permiso de ninguna organización, de ningún gobierno, y de ningún tipo de autoridad que esté centralizada. Entonces, básicamente cualquiera puede participar y dar su opinión al respecto. ¿Cuáles son los desafíos de la gobernanza de Internet? Primero, buscar el rumbo entre los procesos descentralizados. Realmente, y creo y esto es una opinión personal, a nivel de Latinoamérica estamos muy acostumbrados a los procesos que son centralizados, donde solo un actor toma decisiones y además las toma en nombre de todos. El poder cambiar un poco ese mindset que tenemos como región es un gran desafío, porque tenemos que empezar a entender que este modelo es completamente descentralizado y es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Luego, la función del gobierno. Si bien los gobiernos son los que dictan la política pública, es importante que el gobierno adopte los procesos multiparticipativos. ¿Y esto porque es importante? Básicamente, en procesos de política pública donde no hay un proceso multiparticipativo, lo que pasa es que hay mucho sesgo. Y hay mucho sesgo porque no se toma en cuenta las diferentes perspectivas que existen dentro del ecosistema. Entonces, se toman decisiones considerando solo a unos pocos y no a todos los que estamos involucrados dentro o que nos afectan las decisiones que se puedan tomar a nivel el Internet. Luego, la complejidad de los temas. Realmente, cuando hablamos de Internet, hay temas que pueden atravesar fronteras geográficas, sectoriales, culturales, tecnológicas, y el poder llegar a un acuerdo, a un entendimiento es algunas veces difícil. Y después, la creación de consenso, que como les comentaba, es uno de los desafíos más grandes, porque no es un proceso de votación, es un proceso donde conscientemente cada uno de los actores decide qué es lo mejor para el lugar o para la política pública a la que está ligado. Espacios de participación. Si bien existe la IGF Global, a nivel mundial tenemos también diálogos de gobernanza a nivel local y a nivel regional. Por ejemplo, hace 2 semanas tuvimos el diálogo de gobernanza, bueno, el foro de gobernanza de Internet de Latinoamérica y el Caribe, que fue en Bolivia. Estos foros lo que hacen es regionalizar las necesidades y los requerimientos de nuestra región para poderlos llevar a los foros globales. Y también tenemos lo que son las IGFs locales, que están más bien ligadas a cada país y que también lo que buscan es empezar ese diálogo a nivel país sobre cuáles son las cuestiones que están ligadas a la gobernanza de Internet
y a los desafíos que tiene la gobernanza de Internet a nivel, para así llevarlas a IGFs locales y luego llevarlos a una IGF global. Es muy importante este diálogo que se hace desde país y que va migrando hacia la IGF global, porque permite llevar las perspectivas y las necesidades que surgen a nivel local. Entonces, por eso es muy importante que a nivel país se empiecen a dar las IGFs nacionales para empezar estas discusiones y para, sobre todo, trabajar de una forma más activa de las IGF regionales y globales. Ahora bien, ¿qué es una IGF nacional? Básicamente es un evento de carácter nacional donde se lleva temas o asuntos de interés nacional que están relacionados con el Internet. De igual manera, es un proceso que es completamente no vinculante. Básicamente se llevan los temas, se reúne a la comunidad, a los diferentes representantes de cada uno de los sectores para abordar esos temas, pero no se toman decisiones. ¿Por qué las IGFs nacionales son importantes? Primero, es muy importante entender la perspectiva de los diferentes actores. Luego, durante este diálogo existe un intercambio de conocimiento, mejores prácticas, experiencias que pueden ser de gran utilidad para los hacedores de política pública y además habilita un espacio neutral para el diálogo. Como habíamos hablado, el formato de las IGFs es completamente abierto e inclusivo. Entonces, esto permite que cualquiera pueda llegar y dar su opinión sobre temas en particular. ¿Quién puede organizar una IGF nacional? Cualquiera puede organizar una IGF nacional, siempre y cuando cumpla con al menos 3 actores representantes de los diferentes sectores. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, tiene que estar basado en el modelo de múltiples partes interesadas. La participación debe ser abierta, inclusiva y transparente, y los procesos deben de ser completamente descentralizados. Y obviamente cumplir con los principios de las IGFs que vimos anteriormente. Su importancia, primero, generar una red de contactos y alianzas estratégicos a nivel local, regional y mundial, el abordaje de temas específicos, el soporte para la política pública, como les decía, es muy importante el poder escuchar las diferentes perspectivas de los diferentes sectores para así poder generar una política pública que tenga congruencia con las necesidades del país y además crear conciencia. La situación actual, básicamente, existe muy baja participación dentro de las IGF regionales de los diferentes países a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Falta información, falta capacitación en temas de gobernanza de Internet y además hasta ahorita ya estamos habilitando más espacios para hacer IGF nacionales que permitan crear espacios de contribución y de diálogo. Y bueno, eso en ese sentido. Y luego, importante, ¿cuál es el rol de los capítulos en todos estos temas de gobernanza de Internet y de IGFs? Bueno, básicamente muchos de los capítulos actualmente para ayudar a estos procesos de diálogo y de tomas de decisiones y sobre todo para apoyar a los gobiernos a que tomen, a que realicen política pública que beneficie a todos, han empezado a trabajar en comités para procesos de IGFs locales y muchos de ellos son organizadores, forman parte del comité, forman parte de el proceso de organización de las IGFs. Luego también los capítulos abogan por el modelo de múltiples partes interesadas, por ese modelo descentralizado de tomas de decisión y brinda o proporciona una guía dentro del proceso y además abordan o buscan
definir cuáles son los temas o las perspectivas o la realidad nacional que necesita ser abordada dentro de estos diálogos. Y bueno, con esto concluyo mi presentación. No sé si habrán dudas, preguntas, comentarios. Buenos días a todos los que nos acompañan. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer vía chat. Creo que no veo preguntas en el chat. Igualmente, voy a ver si aquí tengo, les dejo mi correo, es quiroz@aiso.org. Cualquier duda, cualquier consulta, estoy a la disposición y de nuevo agradecer a la universidad por el espacio y por el tiempo.